espira es un conductor cerrado y a esta espira, como ven, sometemos con un campo magnético, y aquí esta flechita está indicando que es el campo magnético expresado en la cantidad de líneas, por la cantidad de líneas, pero como es este campo tiene que ser variable, entonces el flujo también que está entrando va a ser variable. Entonces, este sería un flujo variable en el tiempo. Si este flujo así va cambiando, entrando, saliendo, cualquiera que sea la situación, pero va cambiando en el tiempo, entonces acá en la espira, midiendo con un voltímetro, se induce una tensión eléctrica que se puede medir en voltios. Esa tensión eléctrica está expresada por esta formulita que les muestro, que dice que este valor sale como resultado del número de vueltas que tiene la espira. En este caso, la espira tiene un hito nomás, y depende de la variación del flujo respecto al tiempo. Y de esa manera tenemos que el voltímetro estaría marcando el valor de E. Y a E le vamos a llamar tensión eléctrica inducida en la espira. Entonces, cuando se tiene no solamente una espira, sino varias espiras, cuando tenemos varias espiras conectadas en serie, conformando una cantidad de vueltas, que lo vamos a expresar por NB, entonces esta tensión eléctrica en ese voltímetro va a aumentar de valor en una proporción directa al número de vueltas que tiene esa bobina, porque ese conjunto de espiras ya se llama bobina, de tal manera que hay que saber cuántas vueltas tiene, y lo que se generaba por una espirita se multiplica por el número de bobinas y se tiene la tensión total. Bien, aquí tengo otra hojita también, como pueden ver. También lo hice. Esa ley de Faraday puede ser logrado de otra manera. Y entonces, si buscamos la manera de que la variación del flujo respecto al tiempo se pueda dar dentro de la espira, entonces se va a inducir tensión y se va a aplicar la ley de Faraday. Entonces, aprovechando ese concepto, aquí les presento una otra forma de poder lograr el efecto de la ley de Faraday. Fíjense, aquí tengo una espira, la espira de partida, y entonces esta espira está bañado por líneas de campo magnético. Aquí tenemos líneas de campo magnético estacionarias, que quiere decir que en el espacio tienen estos valores de campo y están una parte entrando adentro de la espira, porque lo importante es que entre adentro de la espira. Y entonces, como este conjunto de campo magnético tiene que variar en el tiempo, yo tendría necesariamente mover esta espira. Por ejemplo, puedo moverlo hacia la derecha con una determinada velocidad. Si hago eso, entonces la espira que estaba en la posición 1, ahora va a estar en un determinado instante de tiempo transcurrido en la posición 2, que sería esta. Y ustedes se darán cuenta que la cantidad de líneas
que ahora están en esta espira que ya se ha movido a este lado, ha aumentado. Y por tanto, si eso ha ocurrido, entonces en esta espira se está induciendo tensión eléctrica inducida, así como habíamos visto en el ejemplito anterior. Entonces, si eso genera también tensión eléctrica, podríamos encontrar la manera de cómo encontrar el cálculo de esa tensión que se produce en esa espira. Si nosotros nos fijamos acá en este pequeño rectangulito que es un diferencial de área, o sea, desde este punto hasta este punto, hasta llegar de la espira cuando estaba en el estado 1 al estado 2, ha generado este aumento en el área, entonces nosotros podríamos averiguar cuánto ha aumentado o disminuido el flujo de una posición a la otra, simplemente aplicando esta integración de área, ¿no es cierto?, donde podemos hacer el producto escalar del campo que hay a lo largo en todo el área que estamos ganando respecto al diferencial de área. Bueno, como no queremos trabajar con áreas, podríamos cambiar en esta otra variable. Aquí tenemos ese área que estamos viendo nuevamente. Si ustedes se fijan, este diferencial de área, que lo podemos manejar como un vector, es producto de este vector por este vector. O sea, este es velocidad por el diferencial de tiempo, vectorialmente el diferencial de la longitud, o sea, es decir, la diferencial de la trayectoria a lo largo de la espira. Y de esa manera yo puedo saber este pequeño diferencial de área que está aquí. Entonces, si lo reemplazamos en esa integral, fíjense, lo he reemplazado y aquí aparece en función de los nuevos vectores, y ahora depende de una integración de línea, como pueden ver, diferencial de línea. Entonces, esta diferencial de línea tiene que hacerse a lo largo de la espira, y como la espira es cerrada, entonces la integración tengo que hacerlo cerrado, entonces tengo una integración cerrada. Y de esa manera yo puedo determinar también la variación de flujo. Entonces, como a mí me interesa encontrar la derivada del flujo respecto al tiempo, entonces, aplicando este concepto en esta diferencial, yo voy a tener esta relación y voy a tener la integral cerrada del campo, escalarmente la velocidad, vectorialmente diferencial de la, o sea, es un producto triple, ¿no? Como pueden ver. Bueno, este producto triple, ustedes saben bien que si cambio el orden de los vectores en la posición, por cada cambio que se hace, cambia un signo y se vuelve negativo y negativo. Entonces, cuando yo quiero cambiar de esta manera, entonces el resultado me sale menos, diferencial de flujo respecto al tiempo. Y esto es justamente la tensión inducida en espira, porque aquí está exactamente, me ha salido el valor, pero ahora expresado por esta integración, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir que en cualquier espira podemos aplicar esta formulita donde dice que debemos hacer la integración cerrada a lo largo de la espira, de la velocidad con la que se está desplazando la espira, el campo magnético que en cada punto de la circunferencia de la espira tiene el valor y el diferencial a lo largo de la espira.
Bueno, ahora entramos donde, si ustedes se fijan, tienen el texto para poder un poco entender de por qué estamos utilizando esa fórmula, ¿no? ¿Me escuchan? Inge. Ya, gracias. Fíjense, este es ya la primera hojita del texto del primer capítulo. Y entonces, si esa ley de Faraday de la forma integral que hemos hecho, que es esta, fíjense, es esta, es la misma, ¿no es cierto? Solamente que aquí el E lo he puesto un E mayúscula. De todas maneras es el mismo E, es la tensión eléctrica inducida, y quiero aplicar esto. Entonces, fíjense, hace rato cuando vimos que la espira se podía mover con una velocidad longitudinalmente hacia la derecha, entonces ese planteamiento teórico necesita una aplicación práctica. Fíjense, si ese campo magnético que está a lo largo del camino, de la longitud del camino que tiene que recorrer la espira, si ese camino yo lo envuelvo en una circunferencia, y entonces esas líneas de campo magnético se van a ver de esta manera, entrando, saliendo, etcétera, ¿no es cierto? Entrando, saliendo. Y si esta es la espira que yo tenía, fíjense que aquí lo estoy cambiando por una espira rectangular, entonces el efecto de la ley de Faraday en este modelo circular ahora hace que en vez de que yo lo mueva en la espira con una determinada velocidad longitudinal, ahora lo que necesito es moverlo la velocidad de manera tangencial, haciendo que gire la espira. Desde luego aquí hay un eje que sostiene a la espira, ¿no? Eso tenemos que comprender. Entonces, de esa manera, yo puedo aplicar ahora, integrando en esta mi espira, por la ley de Faraday en su modo integral, y saber cuánto de tensión me da. Fíjense, como la espira tenía 4 lados, porque es rectangular, esa integración lo he dividido en 4 lados. Y en vista de que en el lado 1, que es el lado que está tangencialmente y tiene esta velocidad, este campo, y el largo, o el diferencial de largo, es a lo largo de L1, que le estoy bautizando. El otro es a lo largo de L2, el otro a lo largo de L3 y L4. Y de esa manera tengo la integral cerrada. Fíjense, aquí hay un pequeño error. Este redondito que está en la integral no debería haber, ¿ya? No debería haber porque son integrales de línea de este tramo nomás. Este es el otro tramo, este es el otro tramo, este es el otro tramo, de modo que la suma de los 4 es una vuelta. Por lo tanto, aquí hay un pequeño error. Pero sin embargo, el resultado de esta operación, tomando en consideración de que el vector L2, o sea, el lado L2 de la espira es el opuesto del L1, tomando en cuenta eso, ya, aquí adentro, si reemplazamos L2, entonces la ecuación se convierte en esta relación vectorial. Entonces, vectorialmente yo puedo encontrar la tensión eléctrica
y depende entonces de la velocidad tangencial de la espira. Depende del campo magnético que recibe el conductor 1, depende del conductor 2 y depende de L1, que es el desplazamiento de uno de los tramos de la espira, ¿no es cierto? El que está en la parte tangencial, en la parte en la parte tangencial, ¿no? En la parte de afuera. Y entonces, con esta formulita yo puedo encontrar la tensión de ese modelito que hemos visto y de esa manera entonces tener la tensión de cuántos voltios se induce. Bueno, entonces esa espira dando vueltas por ese modelito que hemos dibujado genera tensión. Y esa tensión, obviamente, además de tener una magnitud de voltaje, podemos nosotros saber su polaridad eléctrica, es decir, la polaridad que tiene en los puntos de empiezo y conclusión de la espira, o sea, en los terminales, donde empieza y donde termina la espira. Entonces, para poder saber esa polaridad eléctrica, podríamos aplicar este concepto. Si yo tengo la tensión eléctrica inducida y que está dado por esta ecuación, y esto me sale mayor que 0, o sea, quiere decir que es positivo, ¿ya? En esa condición, si yo a la ecuación introduzco una carga Q elemental de la espira, una carguita que tiene la espira, y como esta carguita también tengo que poner a este otro lado, aquí está, se lo pongo, puede entrar dentro de la integración porque no depende del diferencial de L. Entonces la ecuación se convertiría en esto. Pero si ustedes un poquito recuerdan, Q multiplicado por el vector velocidad vectorialmente campo es pues la fuerza, ¿ya? Es la fuerza que esa carguita elemental está siendo objeto de ser empujado. Entonces, esa fuerza, si ustedes toman en cuenta escalarmente diferencial de L, y si me sale mayor que 0, entonces quiere decir que la fuerza y el diferencial de L, ¿ya?, están en el mismo sentido, porque para que sea mayor que 0, obviamente este vector de fuerza y el diferencial de L, que es la integración que estoy haciendo yo, tienen que tener el mismo sentido, ¿no es cierto? Y por tanto, ustedes saben, el producto escalar siempre es mayor que 0. Entonces, esa es el resultado que me estaría diciendo. Y por tanto, si yo sé que es mayor que 0, entonces indica que la fuerza y la integración en esa espira van a ser siempre concurrentes, en el mismo sentido. Por tanto, se puede afirmar que las fuerzas en esas cargas de la espira se están moviendo en el mismo sentido del desplazamiento de L, lo cual significa que va a haber una corriente eléctrica cuando esté el circuito cerrado en ese sentido, y de esa manera sabemos que la corriente está yendo en el sentido de integración que nosotros hemos hecho, pero siempre y cuando sea esa integración mayor que 0. En el caso de que esa integración me diera menor que 0, como ustedes saben, es menor que 0 significa negativo. Eso demuestra entonces que la corriente
va a tener que estar girando en el sentido, o está circulando en el sentido contrario de integración. A partir de eso, entonces, ustedes saben que esa espira ahora, aquí está la espira, fíjense, este sentido de integración he tomado en cuenta, esta es la fuerza que ha salido, son concurrentes porque, fíjense, me ha salido mayor que cero. Entonces me está diciendo que estos dos son concurrentes. Y como estas fuerzas se van moviendo, son fuercitas en cada una de estas cargas que existen en el conductor, se van moviendo por acá, salen por acá, y fíjense, en este punto donde termina la espira, va a salir la probable corriente que vamos a conseguir más adelante, y entonces en circuitos nos han enseñado que cuando esta es una fuente de tensión, porque ahora esta espira deja de ser una simple espira, sino ya es una fuente de tensión porque induce tensión eléctrica. Entonces esta espira es una fuente de tensión eléctrica y de este lado está saliendo la corriente, por lo tanto tiene polaridad positiva. Y obviamente esto cuando vaya a cesarse en un circuito y entre por aquí otra vez, va a ser polaridad negativa. De esa manera yo puedo saber la polaridad. En el otro caso, si yo integro en este sentido, ¿ya? Y esto me sale menor que cero, es decir, la tensión eléctrica menor que cero, entonces me está afirmando que las fuerzas en las carguitas que existen en la espira están yendo en este sentido. Consecuentemente, la corriente está en este sentido, que es contrario al sentido de integración. Como yo he hecho el sentido de integración, entonces, y sé que ahora es contrario, entonces en el sentido contrario sale por aquí la corriente y ahora esto es positivo y otro negativo. Esto entonces nos permite determinar en la espira, en los puntos terminales, la polaridad eléctrica, es decir, saber si además es positivo y negativo en los terminales, y el valor de voltaje que ya hemos visto que se puede obtener. Bien, lamentablemente hoy día se nos ha complicado. Les pediré lo siguiente: el próximo miércoles en el horario normal, yo creo que todo ya va a estar bien, en el horario de las 5:15, por favor, nos volveremos a encontrar y retomaremos nuestra presentación de modo de que pueda explicarles de mejor manera.